Me presento, mi nombre es Santiago, soy desarrollador hace 9 años aproximadamente. Arranqué en .NET y hace 2 años me pasé al lado oscuro de Ruby y lo estoy disfrutando muchísimo, quiero que lo sepan. Siempre me gustó lo que es IoT, hice varias pruebas, normalmente es en C o en Python. Hace un par de años probé hacerlo en C#, se puede. Y cuando empecé con Ruby dije, che, ¿se puede con Ruby? Y dije, bueno, vamos a intentarlo. ¿Todo el mundo calcula acá sabe lo que es IoT? Bueno, para que no lo sepa, IoT es básicamente conectar cosas a Internet y hacer procesos con cosas que antes no se hacía. O sea, lámparas, heladeras, lavarropas. Hoy está todo conectado a Internet, lo puedes manejar el celular. Y se puede empezar a modificar, complejizar un poco las cosas. El límite es la imaginación de uno en realidad. Bien, yo principalmente uso Raspberry Pi, es lo más cómodo que hay. Calculo que todos saben acá lo que es una Raspberry. Para que no lo sepa, esto es una computadora, es una Raspberry. Es un bichito económico, salió la 5 hace muy poco, que es una monstruosidad. Esta es la 3B, que tiene estos specs. No los voy a aburrir con esto. Es una computadora bastante potente para lo que ocupa. Y lo que tiene más particular y más divertido es que tiene 40 pines GPIO. Los pines GPIO son de uso general, input-output, que se puede usar para conectar varios dispositivos, sensores, relés, etcétera, como vamos a ver ahora. Bien. Para empezar, cuando empecé a buscar esto, no hay casi información sobre IoT en Ruby en Internet, y eso ya me decepcionó un poco porque sabía que iba a ser complicado. ¿Cuáles encontré? PyPiper, RPI GPIO, que es un wrapper de la librería de Python, y WiringP Ruby. WiringP Ruby no se actualiza hace 7 años, más o menos 8. RPI GPIO hace 3 años y medio, 4. Y PyPiper es la más actualizada que encontré, que fue hace 2 años. El problema de WiringP Ruby es que funcionaba bien hasta las últimas versiones de Raspbian y ahí dejó de funcionar. Yo me fui por PyPiper, es la más sencilla de usar. Y empecé a hacer pruebas primero de lo más fácil a lo más difícil. Primero que hice fue prender un LED. Aunque no lo crean, costó un montón. Una vez que esto anduvo, ahí dejé las conexiones por si alguien después quiere empezar a jugar con esto, le interesa. No sé si has dicho, ¿qué interpretas de Ruby? ¿MRI o Truffle Ruby o...? La verdad, MRI usé y usé la última versión disponible. ¿Sí? Se lo banca perfectamente. Vamos a mostrar acá, conexiones sencillas. Lo primero fue un LED. El mismo funcionamiento para el LED se usa para un relé. Un relé, para que no sepa, es un contactor mecánico que cuando le pasas 5 volts, deja pasar 220 volts de otro lado y puedes prender una luz de tu casa, un motor, lo que uno quiera. Esto fue lo más sencillo de todo. Y venimos acá y les voy a mostrar el código de LED, que es muy sencillo. PyPiper, lo primero que hay que hacer, no sé si se llega a ver bien, chico, es inicializar el pin que vamos a usar con PyPiper y la dirección que vamos a usar. En este caso es out, porque vamos a mandar señales de salida. O sea, estamos habilitando que salgan, en este caso son 5 volts que salen de los pines GPIO. Un poquito más grande. O sea, si llegan a ver ahí. Bien. Esta es la configuración básicamente para prender el LED. Es para saber el state, cómo está. Y las funciones de prendido y apagado, que como verán son muy difíciles de implementar. Y acá lo que hicimos fue la función de toggle, que lo que básicamente es prender y apagar el LED. Es muy sencillo de utilizar y esto funcionó. 1 hora tardé en hacer que funcione, pero funcionó. Eso es lo importante. Seguimos. Segundo ejemplo, servomotor. Queremos mover un servo para abrir una cerradura, lo que uno quiera. Funciona, se puede. Estuve 3 días. Pero funciona. El problema de lo que vemos muchas veces tuve 3 días son las conexiones electrónicas de por medio. Soy programador, no soy técnico electrónico, chicos. Exactamente. En realidad los servos funcionan con lo que es Pulse Wave Modulation. O sea, son pulsos de onda de hasta 2 milisegundos
que depende de la cantidad de milisegundos que vos le estás pasando, es la cantidad de grados que se va a mover el servomotor. Normalmente 2 milisegundos son 180 grados, 1 milisegundo son 90, después hagan la cuenta para cada grado que quieran mover. Las conexiones las dejé ahí por si quieren ver, básicamente funciona 5 volt y el pin de PMW. Bien, vengo acá, servomotor. Bien, esto es lo mismo, salvo que en este caso estoy inicializando un pin PWM para que la librería lo pueda interpretar. ¿Qué le paso? El número de pin, la frecuencia con la que se va a mover, esto depende también de cada servomotor, y el range, que es el valor que voy a utilizar. En este caso son 2000, que equivale a los 2 milisegundos. Acá tenemos lo que es posición. Básicamente hay que habilitar siempre primero el pin antes de poder usarlo. Lo que hace es un movimiento muy chico del motor y vuelve a su lugar. Y esta cuenta magnífica, que lo que hace es interpretar el valor que uno le está pasando para poder calcular los grados. O sea, el duty cycle lo que hace básicamente es calcular la cantidad de milisegundos que va a durar el pulso para poder enviárselo al servo. Y por último siempre, el release para poder apagar el servo, si no queda trabado y queda calentando. Bien. Hasta ahora todo muy hermoso, venía funcionando todo. Seguimos. Medidor de distancia ultrasónico. Acá se empieza a poner un poco más entretenida la cosa. Aclaré los valores de resistencias porque casi quemo uno y casi quemo la Raspberry. Resulta que la Raspberry saca 5 volt pero no soporta 5 volt de entrada. Tiene que ser 3,3. Acá hasta ahora veníamos bien. Al principio me daba valores ultra random, pero era por el tema de las resistencias. Una vez solucionado eso, empezamos declarando 2 pines. El sensor ultrasónico tiene un pin de trigger, que es el que envía la señal, y un pin de eco, que lo que hace básicamente es ver cuánto tiempo tarda en recibir la señal que devuelve, y después calculando la velocidad de la luz, perdón, del sonido, en este caso, saca la distancia en centímetros que uno tiene alejado algo. Básicamente lo que hace es, inicializamos los pins que vamos a usar, el de trigger en posición de out y el de eco en posición de in, porque va a recibir información, y apagamos el de eco después para saber que no estamos recibiendo información basura. El botón de pulse in lo que hace básicamente es esperar a que cambie el valor que recibe eco una vez que se manda el trigger, y con esto devuelve más o menos los tiempos que tardó para hacer las cuentas. Como podrán ver, bueno, acá hago el eco, lo enciendo, mando el trigger, espero, apago el trigger y veo cuánto tiempo tardó en llegar la información al eco. Esta es la cuenta de lo que le decía de la velocidad de sonido. Y con este número mágico, que es básicamente de acá, calculo lo que es la distancia en centímetros. Está probado, hasta 2 metros lee muy bien, después empieza a tirar valores random que van subiendo y cambiando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Veníamos bien por acá. Siguiente. Sensor de movimiento, como los de las alarmas que uno ve en todos lados o de las luces automáticas. Este es muy sencillo, básicamente funciona casi como el sensor de ultrasonido. Esto lo que hace es esperar que cambie el valor que está recibiendo el pin. Lo mismo, se inicializa un pin común con dirección de input. Y básicamente lo que hace esto es envía todo el tiempo señales al sensor y cuando algo se cruza por delante, recibe automáticamente el pin de eco, sería en este caso, que hubo un movimiento de por medio. Cambia el valor del state. Es muy sencillo. Como pueden ver, si el movimiento es igual a 1, cambia y si no, viene todo normal. Hasta acá viene todo hermoso y yo empecé de menos a más. Dije, ¿qué sigue? Un sensor de temperatura y humedad. DHT11, DHT22 son los más normales para Arduino y para Raspberry. Y ahí empezaron los problemas. Las limitaciones de las librerías. ¿Qué pasa? Ruby no es un lenguaje desarrollado para IoT. Es un lenguaje sobre todo web. Tenemos muchos nichos como Python o C, que son los que más se usa hoy en día para IoT, y Ruby la gente lo ignora. ¿Por qué? Porque no está diferenciado eso y no quieren perder tiempo. Entonces empezamos a tener muchas limitaciones con esto, y muchas de esas son eso, el desarrollo activo, no hay comunidad.
sea, buscando en internet encontré 4 posts, básicamente, y todos eran del 2012 para atrás, más o menos, 2012, 2013. Entonces no hay información en internet. No hay soporte para hardware, porque los que generan hardware para Raspberry Pi no escriben sus librerías para Ruby. Es todo C o Python. No hay nada. Otro problema que hay en el medio es el rendimiento y el consumo de recursos. Ruby no está optimizado para poder hacer IoT. Y por último, el interfaz con sistemas de bajo nivel. ¿Qué significa esto? Hoy en día, si nosotros queremos usar un sensor SPI, como por ejemplo las tarjetas RFID de ingreso, la SUBE y todos tenemos, o sensores de temperatura, sensores analógicos, no tenemos librerías. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Haciendo FFI sobre librerías de C. Haciendo wrappers de librerías de C, que eso consume tiempo y esfuerzo. Yo hice la prueba, intenté hacer FFI del sensor de temperatura, estuve hora y media, 2 horas, no logré nada. En Python me llevó 10 minutos. Entonces, no es lo más cómodo para hacer en Ruby, pero porque no hay comunidad. Si hubiera más comunidad, seguiríamos limitados por el tema de rendimiento y consumo de recursos, pero se podría hacer mucho más fácil. ¿Sí? Si nosotros lo único que sabemos es Ruby, vamos a querer hacer todo con Ruby. Y no vamos a salir de ahí. Y, como les decía, no está desarrollado para hacer esto. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede hacer IoT en Ruby, pero el esfuerzo que lleva es mucho mayor que aprender Python, que es muy fácil de aprender, o aprender C. Básicamente es eso. O sea, si hubiera más comunidad, en este caso, podríamos tener muchas más herramientas para poder desarrollar sistemas, pero está faltando. ¿Por qué? Porque algunos creen que no vale la pena. En este caso, para mí, hacer IoT en Ruby no vale la pena por el tiempo y el esfuerzo que lleva, cuando tenemos librerías de Python que lo podemos hacer como hacía en 10 minutos. Y hay librerías para todo. Ruby, por ejemplo, no tiene ninguna de estas 3 gemas que yo nombré al principio, no tiene soporte para SPI. Básicamente no podemos usar pantallas tampoco en la Raspberry. No podemos usar RFID, no podemos usar sensores de temperatura, no podemos usar nada analógico. Si queremos usar un sensor analógico tenemos que poner en el medio un conversor de señal, lo cual lleva muchísimo más trabajo. Y no está preparado para esto. O sea, si quieren intentarlo, yo se los recomiendo. Es muy divertido. Se van a estresar un montón. Pero cuando prendan un LED después de 2 horas van a estar felices. O sea, como experimento es una gran oportunidad para probar las limitaciones de Ruby. Y si están iniciándose en el IoT o nunca lo hicieron y lo único que saben es Ruby, prueben. La verdad que es muy entretenido, pero cuando quieran empezar a escalar sus sistemas se va a empezar a complicar. ¿Bien? Bueno, eso fue todo cortita, al pie, concisa. ¿Alguien tiene alguna duda o una pregunta? No sé si lo mencionaste, pero aparte de la otra librería, ¿alguna otra? Está WaitingP, que está deprecada por las últimas versiones de Raspbian. Si bajás versiones anteriores al 2019, funciona bien. RPI, GPIO, que es de las más mantenidas, porque básicamente es un wrapper de la versión de Python que está muy mantenida, pero tiene sus complejidades en el momento de escribir el código. O sea, PyPiper, como yo les mostraba, es muy fácil inicializar un pin y usarlo. Y en RPI y GPIO es un poco más complejo. Las dos hacen lo mismo, las dos tienen el mismo soporte. El problema es que faltan otras librerías para manejar, más que nada, los complementos, como son los sensores o todo lo que es hardware. Yo me fui por PyPiper por eso, porque es la más sencilla de utilizar. El resultado final es el mismo en las 3. Pero es la más cómoda porque con una sola línea de código ya estás instanciando todo. Y tiene las funciones de read, tiene la función de on, de off. Y tiene las funciones de PWM, que por ejemplo WaitingP no la tiene por defecto. Entonces no podrías manejar todo lo que son motores ni paso a paso ni servos. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Cómo conectar todo eso? Bien, las conexiones yo las puse acá en la diapositiva. ¿Cómo conectar la aplicación de Ruby con la Raspberry? Pero por ello, distintos componentes. Un proceso. Yo lo que hice básicamente fue scripts. Yo hice scripts, los saqué de acá de la demo porque la verdad que eran para probar yo. Pero acá les voy a mostrar, por ejemplo, la demo de LED.
que básicamente es cambiarle el valor al LED. Entonces, esto si lo levantás con Rails, puedes tener una aplicación para aprender a apagar las luces de tu casa. ¿Vale la pena? Y hoy cualquier lamparita la puedes comprar y la manejas del celu o con Alexa. Pero si uno quiere hacer algo un poquito más complicado o más a medida de lo que tiene uno en la casa, sirve. La verdad que funciona muy bien, lo pueden dar en la aplicación Rails. Mi idea en su momento era mostrar todo esto desde acá, pero con la interfaz visual se arrastra un poquito. Pero puedes levantar un servidor Rails corriendo acá tranquilamente y desde el celu manejar lo que vos quieras. Otras cositas, por ejemplo, acá con el servo, lo que estoy pasando es, bueno, lo que está instanciando acá es básicamente el pin sobre el cual trabaja. Y acá estoy pasando, por ejemplo, en este caso, un valor de 1.0, que lo que hace es mover el servo 90 grados. Nada más. Bien, ¿alguna duda más? Quiero hacer una pregunta. Decías esto de hacer una aplicación de Rails. Sí. Es porque estos scripts, de algún modo, los expones a través de un endpoint con un post. Exactamente. Haces un post a barra prender la luz y se ejecuta. Exactamente. Vos podés levantar esto tranquilamente. Los pines vos los estás identificando en el momento de armar el circuito en realidad y no van a cambiar, son siempre estáticos. Entonces puede dejar codiado dentro del código tranquilamente. Porque una vez que armaste el circuito no vas a estar cambiándolo, sobre todo si usas placas de desarrollo. Si estás con como mostraba yo en las diapos, con un protoboard, gracias, me salía, sí puedes correr el riesgo de ir cambiando cosas. Pero normalmente cuando uno hace estas cosas usa las placas, las preagujereadas y preparadas para desarrollo, que una vez que soldaste queda ahí. No lo vas a cambiar de vuelta. Entonces puedes levantar una aplicación, como decía, un servidor y decir, voy a prender las luces de mi casa. Haces un post y te prende las luces. Con un sensor de movimiento lo mismo. Puedes hacer que mediante un callback te avise cuando hay movimiento en tu casa. O cuando hay de la puerta. El mismo sistema, por así decir, el mismo scope que se usa en este caso para el sensor de movimiento, que tiene un eco, se puede usar con botones con pulsadores. Entonces vos te puedes hacer tu propio timbre IoT y que te llegue la notificación del celular cuando hay alguien en la puerta de tu casa. O mismo Raspberry tiene el soporte y Wiring y Piper y RPIO lo soportan, Wiring Pi no. Esto tiene soporte para una cámara. Entonces vos tranquilamente podés poner una camarita que son de muy buena calidad y son económicas y ver quién está en la puerta de tu casa cuando te tocan timbre. Ya sé que existe, ya sé que se puede comprar, pero es más divertido siempre hacerlo. Mi objetivo principal en este momento era hacer un sistema, o sea, armar un aparato, un alimentador automático de mascotas, pero me encontré con las limitaciones de los sensores analógicos de peso. ¿Sí? Porque básicamente era un servo, sensores y nada más. Pero los sensores de carga son analógicos y hay que meter conexiones en el medio, que hay que programarlas también. Y ya meterme con PICs era demasiado fuerte. Entonces, estás muy limitado con Ruby un montón. Pero si se quieren comer el bocho y ponerse a grapear en la librería de C, lo van a poder hacer, les va a llevar un par de días y van a poder hacer lo que ustedes quieren. ¿Sí? Lo que está faltando ahora es comunidad. Es normal porque hay Python de nicho y no vas a sacar a la gente que hace IoT de Python o de C, porque ya están ahí. Pero nosotros a ver, ¿quiénes acaso lo saben Ruby? Vos, el único. Entonces, en este caso vos estarías limitado a hacer solo Ruby. ¿Te va a llevar más tiempo? Sí, pero lo vas a lograr igual. Si hubiera más comunidad, te llevaría lo mismo que le llevaría a un desarrollador Python o un desarrollador C. Esas son las limitaciones que tenemos hoy en día. Entonces, mi conclusión ¿es posible? Sí, con mucho esfuerzo. ¿Vale la pena? Y eso depende de cada uno. O sea, el que le gusta ponerse a jugar con estas cosas, sí vale la pena, porque es divertido. Pero el que quiere hacer algo rápido para la casa y va a terminar usando ChatGPT y preguntándole cómo conecto esto y hacer esto y se lo va a devolver en 2 minutos, chicos. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda más? Hablando de ChatGPT, Sí. existe la posibilidad de agarrar una librería de C y luego pasarla a Ruby. Poder se puede, pero tiene muchas fallas, lo intenté, no se lo voy a negar. Tiene muchas fallas. Lo más seguro y lo más rápido es hacer FFI. Lleva por librería 2 horas y pico hasta que uno le toma la mano, pero sabes que va a funcionar. Con lo otro, se complica un poco más. Poder se puede,
pero vas a estar más tiempo debugueando que otra cosa. Bien. Bien, ¿alguna consulta más? Sí. Quería solamente comentar sobre eso, que si no hay bastante comunidad en Ruby. De verdad, sí, somos programadores de Ruby, es una comunidad demasiado más, muchas veces más pequeña que Python. Sí. Pero eso, por otro lado, también significa que yo estaba hablando antes, es que hay muchas oportunidades como ser notado, como puedes hacer, contribuir en demasiados lados y que gente te nota. Si te nota la gente, por ejemplo, hay el chico Joe Masoliti, creo, yo nunca escuché de ese chico hace unos 2 años, creo. Ahora es un experto de desarrollo de Ruby on Rails, hacer un port a iOS y Android. Y entonces hay muchas oportunidades así como mostrarte. Es que sí, el creador de PyPyper Es bueno. está metido dentro del foro de Raspberry y te responde todas las consultas que necesites, por ejemplo. O sea, está muy metido en la comunidad. Y no hay mucha gente que lo haga. Entonces, el que aparece se hace conocido por eso mismo, por dar soporte a la comunidad. Si fuéramos más, sería muy posible. Estaríamos limitados, como hablaba antes, por el tema de recursos y de rendimiento, pero se podría hacer mucho más fácil todo. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Bueno, les agradezco mucho. Acá les voy a dejar el QR. Tiene, eso lleva al repo de GitHub, que están los códigos de ejemplo y las conexiones eléctricas, por si alguien quiere intentarlo en su casa, si se quiere comprar un kit de Raspberry o de Arduino y quiere jugar, para que no cometan los mismos errores que yo. Están las conexiones eléctricas con los valores de resistencias y todo, para que no le pifen. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a todos por venir.